Bien, buenos días. Hoy estudiamos los métodos de la filosofía del derecho. Tema importantísimo porque en última instancia la filosofía es la búsqueda de la verdad, en última instancia. Entonces, ¿qué cosa es el método en la filosofía? La palabra método viene de dos términos, métodos en griego y métodos en latín. Significa el camino hacia algo o la manera de alcanzar un objetivo o el procedimiento para ordenar una actividad. Eso es en cuanto a su significado etimológico de la palabra método. El método es un medio cognoscitivo, por tanto, reproduce en el pensar el objeto que se estudia. También se dice que método es el camino, es el procedimiento o es el plan que se sigue para alcanzar la verdad. Eso ya es una cuestión muy filosófica porque la filosofía trata de alcanzar en última instancia la verdad. Como también se entiende que la ciencia también pretende alcanzar la verdad. Veamos lo que dice el diccionario de la lengua española sobre el concepto de método. Hay hasta 4 acepciones en el diccionario de la lengua española sobre el método. La primera dice que es el modo de decir o hacer con orden. O sea, es importantísima esta parte porque el método evoca la idea de orden. O sea, de decir, de hablar, de argumentar bien, o sea, eso significa con orden, o hacer algo con orden. Muy importante es el orden para hacer bien las cosas. Por otro lado, en segundo lugar, nos dice el diccionario de la lengua española, es el modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Se dice que uno cuando tiene una rutina para hacer las cosas, tiene un método. Por ejemplo, yo recuerdo que decían que Kant era un hombre muy metódico. Él tenía sus horas de caminata, no sé si era en la tarde o en la mañana, pero sus vecinos ya sabían qué hora era cuando veían a Kant caminando. Eso, por ejemplo, es un hábito, es el modo de obrar o proceder habitualmente. Entonces, eso también es método según el diccionario de la lengua española. La tercera acepción dice que el método es la obra o es obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. O sea, aquí estamos hablando de un texto en donde nos enseña los elementos de una determinada ciencia. Y en cuarto lugar, el método para el diccionario de la lengua española, ya con su acepción filosófica, es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Es importante esta acepción que nos da el diccionario de la lengua española en cuanto a la acepción filosófica. Primero, el método nos sirve para hallar la verdad, les decía, pero otra cosa importantísima, según el diccionario, es que no solamente el método nos sirve para alcanzar la verdad, sino el método nos sirve para enseñarla. O sea, si es que nosotros conocemos algo, para decir, como les decía hace un momento en la primera, decir con orden esa verdad. O sea, el tema de la argumentación, de decir con claridad las cosas.
Ortega y Gasset decía que la cortesía del filósofo es la claridad. Claro, hay otros filósofos que son muy confusos, muy enredados, por ejemplo, los textos de Hegel. Yo cuando estudiaba en la universidad filosofía, tuve entre manos la fenomenología del espíritu. No sé si habrán escuchado hablar de esa famosa obra de Hegel. Es, es, un, es terrible esa obra para leer un párrafo. Una oscuridad tremenda, que hacer un esfuerzo tremendo, prepararse, entrenarse para poder leer ese texto. Y lo mismo sucede con otros pensadores como Kant. Kant no es tan oscuro, pero para entender a Kant uno tiene que prepararse, tiene que estudiar los antecedentes, estudiar todo el ambiente filosófico y científico que vivió Kant para poder entender su trabajo. Pero Ortega y Gasset, en contracorriente de todo ello, decía que la cortesía del filósofo es su claridad. Y yo recuerdo, a ver, no fue mi profesor Francisco Miro Quesada Cantuarias, pero tuve la oportunidad, la suerte de escucharle en conferencias. Era un maestro, una claridad para exponer sus ideas, para exponer temas increíbles. Era un maestro. He tenido profesores de todo tipo en la universidad estudiando filosofía y algunos profesores, incluso un profesor que me enseñó en filosofía de la educación, recuerdo, el profesor sabía muchísimo, pero sus clases eran muy enredadas, o sea, se ponía a hablar y hablar y hablar, era una cosa de esas, pero yo recuerdo la claridad con la que exponía sus ideas Francisco Miro Quesada Cantuarias, el filósofo, eh, y eh, hacía alusión de alguna manera y recordaba este famoso frase de Ortega y Gasset, un filósofo español, que decía que la cortesía del filósofo era su claridad. Entonces, yéndonos al método, el método, según el diccionario, esta última acepción, eh, es el procedimiento que sigue en las ciencias para hallar la verdad y para enseñarla. Entonces, en suma, de acuerdo a la diapositiva que tenemos enfrente, podemos decir que la idea de método evoca la idea de una búsqueda, de una persecución, pues se busca algo, un objetivo, ordenar una actividad, un fin o la verdad. Bueno, habría que agregar que el método también sirve para enseñar la verdad. Ferrater Mora, un filósofo que escribió una obra famosa que es su diccionario, el diccionario filosófico de Ferrater Mora, un clásico, señala que se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para alcanzar un cierto fin, propuesto de antemano como tal. Este fin puede ser el conocimiento o puede ser también un fin humano. Eso es lo que nos dice Ferrater Mora. Muchos pensadores y filósofos se han preguntado si la filosofía tiene su propio método. Ya es una discusión mucho más filosófica, mucho más de principio, si es que la filosofía tiene un método exclusivo para hacer su tarea. Las respuestas han sido muchas, generándose al respecto un problema no solo epistemológico, o sea, de carácter científico y filosófico, sino también un problema netamente filosófico. El tema de saber si en filosofía hay un método exclusivo para hacer la tarea de los filósofos. Yo creo que no. O sea, yo creo que en filosofía hay muchos métodos y de acuerdo a los intereses y a los temas de investigación del filósofo, va a utilizar algún tipo de método para hacer su trabajo. No hay un método exclusivo para hacer el trabajo filosófico.
Como veremos enseguida, en filosofía se puede aplicar, o sea, varios métodos. Les decía que no hay un método exclusivo de investigación. Sin embargo, en la tradición filosófica se ha establecido que el método en filosofía consiste en 6 cuestiones que les voy a decir de manera resumida. En primer lugar, eh, en filosofía el método significa trazar la génesis psicológica y el desarrollo de las ideas. O sea, es importante saber cómo se originan las ideas desde la parte subjetiva del ser humano y también cómo se desarrollan con posterioridad estas ideas. Es muy importante saber de dónde se originan las ideas y cómo se originan las ideas. En segundo lugar, descubrir la determinación social de las ideas. Las ideas siempre responden a circunstancias que le toca vivir al pensador. Nosotros no podemos entender, por ejemplo, la filosofía kantiana sin la física de Newton y sin el desarrollo histórico y económico que le tocó vivir a, a Kant. O sea, siempre un pensador está determinado por su época. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo, que es la frase completa, esta famosa frase de Ortega y Gasset. Entonces, las ideas siempre tienen una determinación social y económica. Eso es importante, ese detalle. O sea, la parte material va a determinar muchas veces la concepción y las ideas que pueda tener un filósofo. O sea, el filósofo no está mirando las estrellas y no está apartado del mundo. El filósofo vive. Y un profesor nos decía, para, para hacer, no solamente, para hacer buena filosofía, no solamente nos decía que estudiemos una ciencia, o sea, estudiar matemática, como lo hizo Miro Quesada, era matemático, o estudiar física, o estudiar biología, sino también es importante conocer, o sea, saber que vivimos en una cuestión, o sea, económica y, y es importante conocer o saber que el filósofo está en un medio social, vive en unas determinadas circunstancias y eso va a ser finalmente lo que le va a llevar a hacer una buena filosofía. O sea, no solamente estudiar una ciencia, sino hay que vivir la vida en el buen sentido de la palabra. Eh, en tercer lugar, el método en filosofía es la descripción y el análisis lingüístico. Esto ya va más a un tema de filosofía del lenguaje, de filosofía analítica, como decía Wittgenstein. eh, la filosofía tiene como tarea estudiar el lenguaje científico, decía el primer Wittgenstein, y el segundo Wittgenstein decía que la tarea de la filosofía es estudiar el lenguaje de manera general, el análisis del lenguaje. El resto es pura metafísica. Lo que interesa es analizar el lenguaje, decía Ludwig Wittgenstein. Por otro lado, también método en filosofía es el análisis lógico del discurso científico. O sea, ya aquí estamos hablando de una lógica. O sea, los discursos, la ciencia tiene una metodología y tiene una lógica. O sea, hay que hacer el análisis lógico del discurso científico aplicando las reglas de todas las lógicas que pueda haber para saber si realmente es correcto lo que se está describiendo, lo que se está explicando, lo que se predice. Entonces, eso es en cuarto lugar. Y en quinto lugar, el método es la formulación clara del problema y el examen crítico. O sea, no se puede abordar un problema si no se plantea bien el tema de su claridad.
Cuando Descartes utilizó su famoso método de la duda, decía que lo importante era encontrar ideas claras y distintas, decía Descartes. Y a su vez, bueno, hay que hacer un examen crítico. O sea, en el discurso del método, esta famosa obra que yo les recomiendo que lo lean, eso debe, un estudiante universitario debe leer de cualquier carrera el discurso del método, porque nos enseña Descartes a hacer de analizar un problema, o sea, dividir en varias partes el problema para luego hacer una síntesis, o sea, llegar a las conclusiones. Ese es a grosso modo lo que trata de explicar, lo que trata de enseñar Descartes. Entonces, lo interesante en el método filosófico es la formulación clara del problema. O sea, eso es un arte también, porque si nosotros no formulamos de manera clara el problema, si no sabemos cuál es el problema, no podemos alcanzar la solución y también hacer el examen crítico. Y finalmente, el método en filosofía consiste en el método general de la ciencia. Para muchos, el método de la ciencia de manera general es el método en filosofía. O sea, la filosofía utiliza las herramientas de la ciencia para hacer su tarea, ¿no? Eso lo conciben también muchos autores, aunque algunos no puedan concebir o comulgar con esta última idea, porque se supone que la metodología de la ciencia también es cuestionada por la filosofía. No olvidemos las características de la filosofía. La tercera, no deben olvidar que la filosofía es radical, porque no acepta supuestos. Entonces, al filósofo no le pueden imponer un método. El filósofo tiene que digerir el método, estudiar el método para ver si lo acepta o no y a partir de ahí hacer su trabajo, hacer la tarea filosófica. Bien, ese es en cuanto al concepto de método. Ahora veamos la clasificación de los métodos. Hay varios criterios de clasificación, vamos a ir explicando cada una de ellas. Muchas se parecen entre sí, definitivamente, pero vamos a ir explicando cada una de ellas. La primera división o clasificación de métodos es una división clásica que se dice que hay un método inductivo, un método deductivo y un método sincrético. Veamos primero el método inductivo. El método inductivo, en la diapositiva está de manera resumida, va de lo particular a lo general. O sea, el modo de razonar consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. El método inductivo es un método muy aplicable o muy aplicado en las ciencias porque se trata de la observación de los fenómenos, de los hechos que se dan en la realidad para sacar leyes, entre comillas, siempre universales. Por eso se va de lo particular a lo general. El método inductivo se funda en los hechos particulares, en la experiencia. Es muy importante, el método inductivo es un método ya exclusivamente eh, que, se, eh, que se comienza a utilizar a finales de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna. Hay un famoso filósofo, Francis Bacon, un filósofo inglés, que escribió una obra que se llama El Novum Organum, o sea, el nuevo órgano, el nuevo método, porque iba en contra del método deductivo que se utilizó mucho en la Edad Media, utilizando el método aristotélico. Ahora, el método inductivo, a su vez, se clasifica en un método inductivo genético
y en un método inductivo comparativo. Y también hay los métodos inductivos completos e incompletos. El método inductivo genético sirve para observar las fases originarias de un problema o los antecedentes de un problema. Cuando se hacen trabajos de investigación siempre se hace lo que se llama el estado del arte o el marco teórico. Algunos que confunden. El estado de arte es presentar al comienzo de tu investigación hasta dónde se ha investigado sobre el problema que tú estás abordando, que tú estás estudiando. Entonces, ese es parte del método inductivo, o sea, saber hasta dónde ha alcanzado, o sea, hasta dónde ha llegado la ciencia sobre el problema que te está tocando estudiar, porque de ahí uno tiene que avanzar. Ahora, el método inductivo comparativo sirve para confrontar diversos sistemas. Entonces, por ejemplo, en derecho, cuando se estudia, se hace un trabajo de investigación, siempre hay lo que se llama los antecedentes. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el testamento, si nosotros queremos estudiar el nombre en el derecho de personas o lo que es un contrato, vamos a estudiar los antecedentes. Seguramente nos vamos a remontar hasta Roma para saber cómo en el derecho romano se trataba esta institución del contrato o de las obligaciones. Luego hay un capítulo, ese es un capítulo del trabajo. El otro capítulo del trabajo es hacer un estudio del derecho comparado, es decir, estudiar el contrato en España, en Alemania, en Italia, en Brasil, en Chile, en Ecuador, o en México, para ver cómo se está regulando esta institución en esos países. Ese es el método inductivo comparativo, porque sirve para confrontar sistemas y para mejorar el sistema que se está estudiando. Por otro lado, el método inductivo, también hay dos tipos, otra clasificación en método inductivo completo e incompleto. El método inductivo completo significa que estamos observando la totalidad del problema o la totalidad de los hechos, de los casos que se están observando y a partir de ahí postular una idea, una tesis general, una conclusión general. Y el método inductivo incompleto se da cuando se va más allá de los casos observados, porque a veces en la realidad no se puede observar todos los hechos. Entonces se trata de un método probabilístico, a partir de cierta cantidad de un universo de hechos que no son completos, se puede deducir también una conclusión de carácter general. Por ejemplo, mire, se creía en Europa, en el mundo antiguo, se creía que todos los cisnes eran blancos, porque en Europa y en Asia los cisnes eran blancos, todos los cisnes que se encontraban. Entonces de ahí se dedujo que una ley general es que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, cuando llegaron a Australia, se encontraron con cisnes negros. Entonces esa idea era una idea errada. Y eso evidentemente puede, o sea, cuando no se observa la totalidad de los hechos, que tú a veces es muy, pero muy difícil, finalmente los resultados de una investigación se pueden caer cuando se encuentra un contraejemplo o una realidad distinta, como en el caso de esta ley, que era como una ley universal que los cisnes eran blancos, cuando se encontró cisnes negros en Australia. Bien, ahora veamos el método deductivo. El método deductivo utiliza, bueno, valga la redundancia, la deducción, o sea, el método por el cual se procede lógicamente de lo universal, o sea, de lo general, a lo particular. O sea, se llega al conocimiento de lo particular fundándose sobre el conocimiento general, o sea, se llega a lo particular a partir de un principio o de principios. La forma típica del método deductivo es el silogismo. Yo recuerdo siempre este famoso silogismo que nos decían
en el curso de lógica, para graficar esta idea, decían, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre y por tanto Sócrates es mortal. Ese es un silogismo clásico que viene desde el mundo antiguo, desde Grecia. Entonces, esa es la idea del método deductivo, de ir de lo general, de un principio, para sacar conclusiones de carácter particular. Y en tercer lugar, en este primer criterio de clasificación está el método sincrético, que se funda, vale a la redundancia, en el sincretismo, es decir, en el sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. O sea, en el método sincrético lo que se trata de conciliar en verdad es entre el método inductivo y el deductivo de manera genérica, de manera general. Claro, si hay otros métodos, se va a utilizar todos los métodos que sean posibles para alcanzar la verdad. En verdad, en verdad les digo que este método sincrético se utiliza en todas las ciencias. O sea, no nos podemos abocar a hacer un trabajo serio si no tenemos todas las herramientas para alcanzar el fin que nos proponemos, que es alcanzar la verdad, alcanzar el conocimiento de algo. Entonces, cualquier método sirve. Entonces, el método sincrético es este método pues, que concilia doctrinas diferentes. Y básicamente se dice que se trata de conciliar el método inductivo con el método deductivo. Ahora, en filosofía del derecho se presenta este método, por ejemplo, cuando el jusfilósofo, o sea, el filósofo del derecho, especula ante el derecho como un fenómeno en su unidad. La realidad jurídica, la experiencia jurídica es una unidad. Como, no solamente como conocimiento, o sea, el derecho es conocimiento, pero el derecho también es un arte. El derecho es una realización práctica. El derecho es o sea, es una profesión muy práctica. El abogado, cuando ejerce la defensa o cuando hace asesorías, no está haciendo ciencia, sino es un arte, es toda una técnica de saber observar, analizar, interpretar los hechos, interpretar las normas y argumentar. Esa tarea tiene el abogado, el que se dedica a la defensa en los tribunales, el que ejerce, el verdadero abogado. Eh, en cambio, también el derecho es conocimiento. O sea, es ya la tarea que hacen los investigadores, los juristas, y todo eso es la unidad, todo eso es la experiencia jurídica. No solamente la experiencia jurídica está en el conocimiento y en la realización del derecho, en cuanto a un arte, sino también cómo se aplican las normas jurídicas en la realidad, si se incumplen o no. Una de las características del derecho, no deben olvidar esto, es que el derecho siempre es violable, el derecho siempre se incumple. Esa es una característica típica del derecho, pero no por eso deja de ser derecho o ser ley. Y de otro lado, al conocer también los fundamentos universales que la especulación revela y lo relaciona a los modos actuales de su manifestación, o sea, quiere vivir el sistema y crea una doctrina. O sea, todo eso le interesa al filósofo del derecho. O sea, en suma, al filósofo del derecho le interesa toda la experiencia jurídica. Toda, absolutamente toda. Nada deja de interesarla, en verdad, de interesarle al filósofo del derecho. Bien, ahora veamos el segundo criterio de clasificación, que es el criterio de este criterio hecho por Ferrater Mora. Ferrater Mora, que les he dicho que es un famoso filósofo, escribió un diccionario de filosofía, un clásico,
señala que existen tres métodos: el método dialéctico, el método logístico y el método de indagación. Según Ferrater Mora, el método dialéctico es un método muy utilizado por filósofos desde la antigüedad como Platón, en el mundo moderno Hegel, Marx, etcétera, que consiste en suprimir las contradicciones. No es que las contradicciones sean dañinas para el conocimiento, sino que van a servir para superar esas contradicciones y encontrar la verdad. En eso consiste el método dialéctico de manera resumida. Luego está el método logístico, que es utilizado desde la antigüedad también por varios filósofos como Demócrito en el mundo antiguo, Descartes, Leibniz y John Locke y otros filósofos. En el método logístico consiste en afirmar la existencia de principios y deducir a partir de ellos el resto. Hay un filósofo también que utilizaba el método matemático, de alguna manera logístico, era Baruch Spinoza, un filósofo holandés de origen español. Este filósofo escribió una ética aplicando los métodos de la lógica. Cuando uno agarra ese libro se da cuenta cómo razona, y básicamente el método deductivo, que va de una idea general, lo particular y la deducción. Y ese es el método también utilizado por Tomás de Aquino. Entonces, este método logístico se utilizó mucho en la época medieval sobre todo eh, cuando se revisa la obra de Tomás de Aquino. Y luego está el método de indagación, que según Ferrater Mora consiste en usar una pluralidad de métodos. Es muy parecido al método sincrético. La diferencia está en que en el método de indagación significa usar un método para un determinado objeto o para un área o una ciencia en particular, buscando siempre encontrar un mejor resultado. De eso se trata el método de indagación y con eso de alguna manera se trata de diferenciar del método sincrético. O sea, en el método de indagación se va a utilizar un método para un determinado problema, una determinada área que se está estudiando o una ciencia. Y lo que importa finalmente es encontrar el mejor resultado. Cuando se habla del método sincrético, nosotros simplemente es conciliar los métodos para alcanzar la verdad. Bueno, la diferencia es muy sutil, pero hay alguna diferencia. Para muchos no la hay, o sea, son prácticamente lo mismo el método de indagación y el método sincrético. Bueno, Ferrater Mora nos habla del método de indagación y lo explica de esa forma. Luego tenemos lo que se llaman los métodos. Los métodos, hay un criterio de clasificación, se dice que hay los métodos racionales por un lado y los métodos intuitivos por otro lado. Cuando se habla de los métodos racionales, se dice que lo fundamental en un método racional es la utilización de la razón para hacer una investigación. O sea, detrás de un método de investigación está la razón. Entonces, ¿cuáles son estos métodos racionales que o sea, que finalmente tienen una particularidad diferente? Todas ellas utilizan la razón, pero tienen de alguna manera unas herramientas distintas. Entonces, en los métodos racionales tenemos en primer lugar la mayéutica, que consiste en efectuar preguntas, recibir las respuestas y sobre la base de ellas volver a preguntar en forma que progresivamente se vaya extrayendo la verdad. El método mayéutico, que es el origen del método dialéctico, es el método utilizado por Sócrates utiliza, decía, el método de su madre,
porque su madre era comadrona, era lo que se llaman ahora una obstetra, o sea, una partera, era la madre de Sócrates, y él decía que su método era el mayéutico porque él ayudaba a parir, a extraer las ideas y a extraer la verdad a las personas. No como su madre que sacaba, que ayudaba al nacimiento de un niño, Sócrates ayudaba con el método mayéutico a que nazcan las ideas, las verdaderas ideas, porque no hay que olvidar que Sócrates creía en que había un mundo ideal, que había un mundo de las ideas. Entonces, y que con nosotros al nacer nos olvidamos de esas ideas. Luego está el método dialéctico, que me decía el antecedente, es el mayéutico, que consiste en partir de una hipótesis primera y luego irla mejorando a fuerza de las críticas que se le vayan haciendo gracias al intercambio de afirmaciones y negaciones. Es decir, utilizando sobre todo en la modalidad antigua, el diálogo como lo hacía Platón. O sea, Platón fue discípulo de Sócrates y utilizó y mejoró la mayéutica, convirtiéndole a un método propio de investigación filosófica. Como le decía, era a partir de una idea general, una hipótesis primera, para luego ir mejorando con las críticas, con las discusiones que se van haciendo en este intercambio de afirmaciones y negaciones, utilizando el diálogo para finalmente alcanzar la verdad, alcanzar la idea, o sea, lo que se está investigando. Y luego está el método lógico, como método racional. Este método lógico se usa básicamente, ya les he hablado del silogismo en el método deductivo, que parte de una premisa mayor. La premisa mayor es todos los hombres son mortales. La premisa menor es decir Sócrates es hombre y la conclusión es que Sócrates por ser hombre es mortal. Ese es básicamente el método lógico como método racional. Luego tenemos los métodos intuitivos. Acá ya no se utiliza la razón, sino se utiliza el pálpito. O sea, a veces hay mucha gente intuitiva. Yo quisiera ser intuitivo. Un profesor decía, yo recuerdo a propósito de este tema, un profesor nos decía, pero no en filosofía, sino en derecho, cuando estudiaba derecho, el profesor nos decía que la mujer tiene, o el hombre tiene la intuición de una mujer de 15 años, o sea, la mujer es muy intuitiva, o sea, la mujer tiene siempre los pálpitos. Yo a veces a mi mamá o a mis hermanas les escuchaba y tienen un grado de certeza casi al 100% cuando te dicen, a veces mi hermana me decía, no me da buena espina esa persona, no me parece una persona buena. Y finalmente, a veces los hechos le daban la razón muchas veces a mi hermana. Entonces, en estos métodos intuitivos tenemos el método intelectual, el método emocional y el método volitivo. Eh, entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la intuición? Eh, es la percepción clara, íntima, instantánea de una idea o de una verdad, tal como si se lo tuviera a la vista. O sea, la intuición es como si la verdad se te presenta y te dice, hola, ¿cómo estás? Te saluda. O sea, de inmediato, a diferencia de los métodos racionales que tiene que haber todo un desarrollo. O sea, y por eso se dice que la intuición viene de un término latino intuicio o intuitio. O sea, esta facultad que tienen muchas personas de encontrar de manera inmediata la verdad, porque en los métodos racionales se encuentra la verdad de manera mediata. En cambio, en los métodos intuitivos de manera inmediata. Hay
clasificación, o sea, los métodos intuitivos pueden ser, como está en la diapositiva, el método intuitivo intelectual, que es la capacidad, perdón, es la captación de algo por la vía intelectiva. O sea, el esfuerzo intelectual se tiene para conocer en forma directa, sin intermediarios, la esencia, el eidos de algo, la idea de algo. O sea, se toma nota de lo que el objeto es. O sea, a través del método intelectual se orienta a la esencia de algo. ¿Qué cosa es el derecho? Uno puede decir el derecho es norma, el derecho son normas, principios, son normas, principios y procedimientos de manera inmediata. Ese es el método de la intuición intelectual, o sea, se orienta a la esencia de algo. Ahora, el método de la intuición emocional, a diferencia del primero, se orienta en la valencia del objeto, porque los objetos no solamente tienen una esencia, sino los objetos valen. El derecho tiene su naturaleza, su esencia, pero el derecho también vale. ¿Cuál es el valer del derecho? Que el derecho sirve para encontrar la pacificación de una sociedad, para que la sociedad viva en armonía. Entonces, en la intuición emocional no tiene un carácter intelectual, sino es muy emotivo, se orienta al objeto, busca el objeto, pero no le interesa su esencia, sino le interesa el valor que tiene el objeto. O sea, se trata de una captura netamente axiológica antes que cognoscitiva. En el caso de la intuición emocional, la captación siempre es directa, veloz, porque yo la siento, no la pienso, la intuyo, no la sé. Entonces, una filosofía basada en la intuición emocional como método sería una filosofía, como decía hace un momento, del pálpito, de la corazonada, del adivinamiento que sustituye a una elaboración sobria y racional. Hay muchos filósofos que utilizaron el método intuitivo emocional, como Bergson en el siglo XX, filósofo francés famoso, escribió una famosa obra sobre la risa. Plotino en el mundo antiguo, Max Scheler, también un filósofo muy interesado en la antropología, un filósofo, un axiólogo alemán, o sea, un filósofo que le interesaba el problema de los valores, y también San Agustín utilizaban este método de la intuición emocional. Tenemos también la intuición volitiva. Esta intuición tiene que ver con la voluntad, o sea, lo volicional, y se orienta también al objeto, pero no en dirección de su esencia, que es la intuición intelectual, ni hacia su valer, o sea, a lo que vale, que es la intuición emocional, sino hacia su existencia, en mérito a que es algo distinto a mí, algo que está ahí. O sea, uno cuando estudia eh, los sujetos, cuando estudia al hombre, se va a dar cuenta que hay algo distinto a mí, que es el otro hombre, algo que está ahí, o cualquier objeto que está fuera de nosotros. O sea, con el método intuitivo también no nos interesa a veces qué cosa es el derecho, la naturaleza del derecho, cuánto vale el derecho, sino se orienta a que el derecho es una realidad. El derecho existe, el derecho está con nosotros, el derecho sirve como, diría Kelsen, como una técnica para controlar al hombre, es una técnica de control social. A eso se refiere el método volitivo. O sea, se orienta a la existencia, algo que está fuera de mí. El derecho está fuera de nosotros y nosotros lo percibimos. Es algo que está ahí, fuera de nosotros. Ya no nos interesa lo que es el derecho. No nos interesa cuánto vale el derecho, sino
nos damos cuenta que el derecho existe independientemente de nosotros. Querramos o no querramos, la existencia del derecho está fuera de nosotros. Bien, entonces la existencia del ser descubre al hombre mediante un tipo pues, de intuición predominantemente volitiva. O sea, no es el intelecto el que nos descubre la realidad de las cosas, sino la intuición volitiva, que es un haz de querer, de apetecer y de desear, que tropieza con dificultades. Siempre el hombre tiene dificultades y problemas. Estas dificultades son las que nos dan inmediata e intuitivamente noticias de la existencia de la cosa. Y para ir terminando la clase, esta presentación, para luego entrar al tema del diálogo y las preguntas, hay otro criterio de clasificación de los métodos en el método dialéctico y en el método metafísico. Sobre todo, yo recuerdo que cuando estudiaba San Marcos, filosofía, nos decían que los de la derecha son los metafísicos y los de la izquierda son los dialécticos. Bueno, una cosa absurda, pero algo así nos decían y que, bueno, los reaccionarios, etcétera, etcétera, utilizaban el método metafísico. O sea, ¿y en qué consiste el método metafísico? Este método no sigue la vía de la observación ni de la experiencia, sino concluye considerando a los objetos, a los fenómenos, como hechos inmovibles. O sea, un metafísico ve la realidad como paralizada, como un objeto que no cambia. ¿Ah? Okay. Entonces, esa forma de hacer una tarea de investigación se dice que es una utilización del método metafísico. Y por otro lado están bueno, en la metafísica, en este método metafísico se utiliza fundamentalmente las leyes de la lógica tradicional, o sea, la lógica clásica, o sea, las leyes aristotélicas, o sea, el principio de identidad, el principio de no contradicción, y el principio de tercio excluido, que ya lo decía Aristóteles. Esas leyes lógicas vienen desde Aristóteles, que es la lógica clásica. Y luego aparece supuestamente este método que supera, este método dialéctico que supera y que ve los hechos ya no como inmovibles, sino una de las realidades es que todo está sujeto al cambio. O sea, la dialéctica, o sea, no es una idea novedosa que se da en el siglo XIX con Hegel y con Marx. Ya desde Heráclito, en los presocráticos, se hablaba del famoso Pantarrey, o sea, Pantarrey, de que todo está en movimiento, en constante movimiento. Heráclito decía que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque las aguas van pasando y no es el mismo río. Entonces, el método dialéctico, la tesis fundamental es que absolutamente toda la realidad está en constante movimiento, en constante cambio y en constante desarrollo. Los principios de la dialéctica son la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Están escuchando ahora de estos políticos que nos están gobernando. Hay que agudizar las contradicciones. Bueno, ellos supuestamente son dialécticos, pero ellos creen que otra gente no conoce también estas reglas, que no hemos estudiado estas cuestiones, pero ¿a dónde apuntan? ¿No? A agudizar las contradicciones. Bueno, uno de estos principios de la dialéctica es la ley de la unidad y de la lucha de los contrarios. O sea, siempre en todo movimiento hay contradicciones, pero finalmente se tiene que lograr la unidad a partir de esta lucha de los contrarios. Luego hay la ley de la transformación de los cambios cuantitativos a cualitativos, o sea, lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Y finalmente está la ley de la negación, bueno, que es de alguna manera o sea, estas tesis que hay de contradecir, o sea, la ley de la negación, es decir, cuando se niega algo, se tiene que negar
otra vez para luego alcanzar una afirmación, porque finalmente de lo que se trata es llegar a conclusiones. Bien, con eso estaríamos terminando esta presentación y ya estaríamos en una segunda etapa, que es la etapa de las preguntas y los comentarios. Yo les agradezco por haber tenido la paciencia de escuchar esta clase. Muchas gracias.